llegó un momento en que ya no podía vivir sin consumir. Todo el tiempo tenía que estar consumiendo. Entonces todo se empezó a acabar y todo lo empecé a regalar o a intercambiar o a vender o lo que fuera, hasta que me quedé sin dinero, absolutamente quebrado. Entonces un día fui a la casa de mi madre y le saqué dinero de la billetera, ¿cierto? Y eso me rompió la vida, porque yo nunca había hecho una cosa de ese estilo. O sea, para mí eso era terrible, una cosa increíble. Y me fui donde Fren y le dije que si podía ir conmigo, nos montamos en el carro y lo llevé a la finca y le dije, en este sitio vamos a montar el centro de intervenciones de adicciones más importante de Latinoamérica. Usted va a desarrollar el programa y yo voy a administrar el negocio. Y yo le voy a ayudar con toda mi capacidad a que eso sea exitoso. Y ahí echó a andarse el colectivo. Soy María Ortiz Van Berbeck y este es un podcast que nace de un pendiente que tenía antes de morir. Tengo el privilegio de entrevistar y conocer a personas todos los días y quise ahora hacerlo fuera de mi consultorio. Este espacio busca traer conversaciones sin libreto ni guión para recordarnos que aunque nuestras historias son distintas, somos mucho más parecidos de lo que pensamos. Mi promesa es traer siempre mi humanidad para que tú también puedas traer la tuya. Esto es Somos. Jaime, querido, bueno, yo estoy muy emocionada de haber dado contigo otra vez por cosas de la vida. Estábamos haciendo el cálculo que hace como 30 años no nos veíamos. Por ahí. Por ahí. Voy a dar un poco el contexto a las personas que nos escuchen. Tú fuiste mi jefe scout en el colegio. Tengo los mejores recuerdos de mi paso, no solo por el colegio, pero particularmente en mi vida scout. Mi mamá fue la que nos arrastró a este mundo muy chiquitos. Tus hijos fueron parte del grupo scout y por cosas de la vida tu hija menor me busca hace muy poco. Y después volvimos a tu mamá jefe scout. Mi mamá luego fue jefe scout, mi mamá siempre presente en todo. Y le digo a tu hija Manuela que es de la vida de tu papá. Y me contó por encima y le dije, no, yo tengo que volver a ver a tu papá y me encantaría traerlo a Somos. Entonces, esta invitación, Somos, es un proyecto que hoy en día es un podcast, hace muchos años nació con la intención de conocer a gente, de entrevistarla así. Si yo me hubiera encontrado contigo en un restaurante, en un taxi, en un Transmilenio, venga y cuénteme qué es de su vida. Y yo tengo el recuerdo tuyo de ser jefe scout, de verte uniformado, y sé que unos años después, no sé cuándo, quizás en la universidad, alguien me cuenta que tú fuiste alcohólico, que fuiste drogadicto, y me acuerdo que a mí esa información pues no me hizo match con el jefe scout. Dije, no, pues ni idea. Y tiempo después creo que me contaron que te volviste una persona que acompaña o que acompañó por mucho tiempo a personas que fueron alcohólicos o que son alcohólicos, ya nos contarás. Y dije, no, esta historia me moriría de ganas de saberlo de primera mano de mi jefe scout, como que te tengo tanto cariño. Y me gustaría pues pasarte el micrófono a ti, que me cuentes. Yo siempre digo que la infancia es un buen lugar para obtener pistas de quiénes somos hoy. Entonces, que tú me cuentes un poco quién es Jaime Villaveses. Me contabas que hay 3 momentos de tu vida muy importantes que quizás marcaron el hombre que eres hoy. Entonces te paso la batuta porque a mí me interesa saber cómo llega Jaime Villaveses a ser alcohólico, drogadicto, cómo llegas tú a ese mundo, cómo tocas fondo y cómo te conviertes en el ser que eres hoy, que acompañas a personas a sanarse, a entenderse. Así que te paso el micrófono. Bueno, bien. Somos, dijéramos, una construcción, porque somos un antecedente que nos marca, que tiene que ver con la naturaleza orgánica que tenemos, con nuestro cuerpo y nuestra naturaleza humana, pero también somos un aprendizaje, lo que vamos aprendiendo a través de la vida y cómo vamos simbolizando el mundo que vivimos. Pero sobre esas dos cosas somos las decisiones que tomamos, que son las que
nos convierten finalmente en lo que hacemos en la vida, en cómo existentemente nos manifestamos en la experiencia. Y bueno, lo que nos ha pasado solo habla de la frágil condición del humano y yo no estoy abstraído de la misma. Entonces, pues claro, las personas buenas pueden hacer cosas malas, ¿sí? O tomar malas decisiones, ¿cierto? Y yo pues tomé malas decisiones en algunos momentos de la vida. Por ejemplo, eh, yo vengo de un mundo, mi madre era un inmigrante italiana, ¿cierto? Y mi padre era un personaje muy de la sociedad bogotana, ¿no? Mi abuela paterna era muy distinguida porque tenía pues muchos abolengos. Ellos dos se casan, ¿cierto? Y de ese matrimonio nacemos nosotros y mi padre muere muy temprano, en un accidente muy trágico, como a los 27 años. Así de que fuimos huérfanos de padre. Y mi mamá era una italiana muy tesa, muy luchadora, muy trabajadora, y se puso al frente de la familia y éramos mi hermano y yo, ¿cierto? Y entonces para mí mi madre ha sido el centro de todo el mundo. Lo único que se tiene, dijéramos, ha sido mi madre. Y esa madre, pues en el camino tuvo un negocio que hacía confecciones, que se llamaba IRMI, y hacía los uniformes de muchos colegios en Bogotá y hacía uniformes profesionales. Y entonces yo me quedé entre las faldas y los chiros y las cosas. Y ella pues me introdujo en el mundo de los scouts porque la pobre no tenía tiempo para vacacionar ni hacer cosas. Entonces entretener a los muchachos en algo que fuera sano y chévere, pues era bueno. Y nos metió en los scouts y yo fui scout desde los 6 años. Y eso formó mucho de la estructura mía de servicio, de ayudar, de querer ser útil en la vida. ¿M? Y estoy muy agradecido con el escultismo. Y después terminé llevando a mis hijos y lo que fuera. En ese quehacer, pues yo me hice ingeniero, administrador de empresas y analista de sistemas y me puse a trabajar en el mundo de las confecciones. Y allí tuve mi primera linda experiencia, aparte del negocio de mi madre que creció de una manera increíble, llegó a tener 250 empleados y manejaba muchas personas y yo formé parte de esa transformación. Me fui con un ser humano increíble que me impregnó la vida también, que voy a decir su nombre, ¿no? Sí, claro. Que es Jonathan Burstein, que fue el fundador de Toto. Yo creo que fui uno de los primeros clientes de Toto en el negocio de mi madre y nos volvimos amigos. Y él me ofreció irme a trabajar con él para poder hacer crecer su negocio y en ese momento apenas estábamos arrancando y formé parte de esa transformación de ese negocio y lo llevo en mi corazón. Ver todas esas tiendas de Toto hoy en día es una maravilla. Y estuve muchos años con él, pero la vida te va tentando con cosas y tomas decisiones. Así de que apareció la oportunidad de introducir la marca Fila en ropa en Colombia. Y entonces me fui detrás de ese proyecto. Y ese proyecto venía con una pequeña trampa, ¿cierto? Y esa pequeña trampa hizo que fracasáramos en poder continuar con el negocio. Y ese fracaso, ¿sí?, me empezó a fracturar. Era el primer fracaso que tenía en la vida porque todo lo que tocaba se volvía dicha, felicidad, ¿no? Y empecé a tener como una pequeña crisis existencial, una crisis existencial profunda, diría yo. Un día estaba sentado en la sala de la casa y estaban los niños rondando por allí. Manuelita estaba muy chiquita, estaba tal vez recién nacida. Y vino una pregunta a la mente. Y es que si yo tenía todo lo que me habían dicho en la vida que yo tenía que tener para poder ser feliz, una buena mujer, una persona buena, sana, inteligente, capaz, unos hijos sanos en un buen colegio, estaban en un gran colegio, auto, tarjetas, ¿por qué me sentía tan vacío, tan triste? Y el traguito, glu, 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 empezó a funcionar. Entonces empecé a tener problemas serios de ansiedad y
uno de los reguladores existentes de la ansiedad más conocidos se llama el alcohol. Yo como me di cuenta que el alcohol me generaba problemas, entonces dejé de beber, pero busqué otro recurso para poder regular la ansiedad, ¿sí? No quise buscar ayuda, porque mi mente era muy arrogante en términos de si yo todo lo manejo, yo todo lo puedo, yo soy el que ha hecho esto, yo soy el que ha hecho aquello, todo había sido éxito. Yo tenía por ahí unos 35 años ya, 36 años. Y no busqué ayuda, no busqué ayuda. Y me fui quedando enredado con esa dinámica de consumir otras sustancias para poder regular la ansiedad. Y finalmente me llevó a la ruina. Tú no sabes cuándo se detona, dijéramos biológicamente, la compulsión biológica, dijéramos, la obsesión es mental, pero la compulsión biológica te va atrapando y el cuerpo no entiende razones, ¿sí? Porque él tiene un sistema de funcionamiento y una inteligencia que no está abarcada por la inteligencia nuestra, porque lo anteceden su formación por lo menos 2.3 millones de años. Nosotros nos volvimos sapiens hace 120.000 años, pero la naturaleza orgánica nuestra antecede eso en 2 millones de años. El Erectus es por ahí de esa época. Entonces el cuerpo no necesita de la mente para funcionar. Y una vez generas esa tolerancia orgánica a la sustancia, estás atrapado. El resto pues ya deconstruye la naturaleza de la mente, empieza la obsesión y empiezas a romperte y te vas fracturando. Hasta que me fracturé, ¿sí? Y me vine a dar cuenta por un acto mío que me hizo saber que yo estaba muy mal, porque rompió completamente mi mundo de valor, ¿cierto? Y fue que obviamente el matrimonio se vino abajo, yo no pedía ayuda, seguía transitando en una locura tremenda. Como era hábil para trabajar, generé una empresa en la que solo trabajaba medio tiempo, el otro tiempo estaba consumiendo, y esto se volvió una dinámica de ese estilo. Cuando la separación vino, pues para mí fue un regalo, porque entonces podía estar tranquilo, nadie me molestaba, ¿sí? No tenía que rendirle cuentas a nadie, ¿cierto? Y eso exacerbó la cosa. Pero llegó un momento en que ya no podía vivir sin consumir. Todo el tiempo tenía que estar consumiendo. Entonces todo se empezó a acabar. Y todo lo empecé a regalar o a intercambiar o a vender o lo que fuera, hasta que me quedé sin dinero, absolutamente quebrado. Mi mamá sabía lo que estaba pasando, porque yo fui a pedirle ayuda a ella y ella dijéramos que se instruyó en lo que debería hacer para ayudarme. Y era una mujer muy, muy, muy bien parada. Y me dijo, el día que usted necesite ayuda me avisa, pero yo le voy a dar la ayuda que yo le voy a dar, no la que usted me va a pedir, porque la que usted me pide no le sirve. Y se paró en ese lugar. Entonces, un día fui a la casa de mi madre y le saqué dinero de la billetera, ¿cierto? Y eso me rompió la vida, porque yo nunca había hecho una cosa de ese estilo. O sea, para mí eso era terrible, una cosa increíble. Todas las personas que tuve a mi alrededor siempre supieron que yo era un hombre honesto. Y yo me acuerdo que me fui en el camino pensando en lo que había hecho. Y eso me hizo pedir ayuda, ¿cierto? Eso y tu amiga Manuela. Porque yo la iba a recoger todos los fines de semana, ella pedía estar conmigo. Y yo sin falta estaba ya a las 6:30 de la tarde para recogerla. Y ella estaba con su morral en la espalda, lista para salir con su papá. Y ella me acompañaba a todo. Y esa niña pues no se merecía no tener a su papá. Y, y entre esas dos condiciones pues me entregué, ¿cierto? Y mi mamá hizo un negocio conmigo, me dijo, mira,
tienes que recuperarte, te tienes que volver a poner en tus pies. Y, y vamos a ir por la ayuda que te sirve, pero tienes que atender instrucciones. Y me entregué. Y dije, bueno, listo, está bien. Y me entregué. Los primeros meses, pues muy difíciles, ¿no? El primer mes sobre todo, porque todo este síndrome de abstinencia y estuve en un lugar donde no había mucho médico, sino que era una cosa ahí como que a palo seco. Y hasta que la mente volvió otra vez a estar en su lugar, ¿no? Y mi madre hizo un negocio conmigo muy lindo porque me dijo, tómese un año sabático, póngase de pie, yo me hago cargo de todo lo suyo durante un año. Y así lo hizo. Entonces ella se encargó de todo, de los gastos, de íntegro todo, de mi familia. Y bueno, y entonces me fui y hice la tarea. Como a los 4 meses que ya la mente estaba lúcida, yo entendí que tenía que conectarme conmigo un poco más y profundizar eso. eh, y empecé a estudiar un poco sobre la naturaleza del humano y de lo que significa eh, ser uno en el mundo, de cómo estamos construidos. Y entonces, como siempre me ha gustado estudiar, me puse a estudiar. Entonces, de ahí en adelante eh, aparecieron personas. Conocí a un muchacho muy joven eh, que tenía un proyecto muy lindo y quería desarrollarlo. Y él estaba buscando, esta historia es muy bonita. Por favor. Imagínate que cuando yo ya me puse en pie, eh, tuve la oportunidad de hacer un negocio y me gané un dinero. Y con ese dinero yo empecé a buscar en las páginas amarillas, en el periódico, en los avisos de atrás. Es que en esa época habían periódicos. Sí, me acuerdo, a mí me tocaron. Entonces encontré un aviso que decía, vendo negocio. Era un restaurante. Vendo negocio y decía que pedía por el negocio 90 millones de pesos, ¿cierto? Y que garantizaba ingresos mensuales de 9 millones de pesos. Yo dije, recuperar la inversión en 10 meses. Esto está como interesante. Entonces me fui a ver el negocio. El negocio era un restaurante que tenía un asadero y el resto vendían caldo de menudencias de pollo y un restaurante corrientazo, ¿cierto? Y en la esquina tenía un localito donde vendían pollo despresado y por la parte de atrás era una bodega con un cuarto frío y un sitio para despresar pollos muy chévere. El señor tenía ese negocio desde hacía muchísimos años y se había ido a vivir a Estados Unidos y el negocio se empezó a venir a menos en los ingresos que le generaba porque quien le administraba el negocio lo estaba robando. Y él se dio cuenta y se devolvió y se quería quedar en Estados Unidos y quería vender su negocio, pero quería venderlo bien. Yo lo vi funcionando, ¿cierto? Y le dije al señor que si él me permitía garantizar que eso era cierto, lo de los 9 millones de pesos, yo le compraba, porque en ese momento estaba pensando en volver a hacer ingresos, volverme a meter en la vida del trabajo. Yo era un tipo, siempre he sido un tipo trabajador, echado para adelante. Y dije, esto puede ser. Y el señor me dejó. A los 15 días de estar en el negocio, yo ya tenía el negocio claro, ¿cierto? El negocio era el localito que estaba en la esquina de despresar pollos. El resto eran puras arandelas porque estaban el 95% de los gastos y el 5% de la utilidad. Pero en el negocio de despresar pollos estaba el 95% de la utilidad del negocio y el 5% de los gastos. Entonces yo le dije a mi mamá, vamos a hacer un negocio. Vamos a comprar esto porque el señor tenía el cupo de los pollos y sabía cómo se despresaba, qué era lo que tocaba hacer. Él hidrataba el pollo muy bien. Cuando a ti te venden el pollo, te lo venden hidratado. Compras mucho agua en vez de pollo, en peso, dijéramos. Entonces, dijéramos que yo estaba a punto de comprar ese negocio. Yo iba a hacer, es decir, McPollo abrió 10 años después de que yo tuve esa idea. Yo tenía la idea, le dije, mamá, vamos a abrir negocios por toda la ciudad, ¿cierto? Que son negocios de 3x3, con una nevera y vamos a subir el cupo de los pollos y el restaurante, pues después lo cerramos, eso no tiene ningún misterio. El restaurante era bueno porque se vendía caldo de menudencias, lo que sobraba del pollo ahí se vendía.
Entonces mi mamá me dijo, listo. Y yo ya estaba a punto de firmar el contrato con el señor. Haz de cuenta, era un viernes. Tenía que firmarlo un lunes. Un lunes. Y en ese momento llegó un amigo y me dijo que había una persona que estaba buscando a alguien que le ayudara con su negocio, ¿cierto? Porque buscaba una persona que le sirviera de director administrativo, que si yo me podía reunir con él. Entonces yo le dije, listo. Y entonces me dio la dirección y llegué a un sitio que era el colectivo, ¿cierto? Y entonces estaba un pelado joven que tiraba como a mostrarse más, con más edad, con más, ¿no? Me sentó en una silla donde él se sentó a la espalda y atrás habían muchos títulos y muchos cursos y muchas cosas, ¿no? Y entonces me contó de su proyecto y la cosa. Y, y él estaba buscando un director administrativo. Entonces, pues yo le escuché el cuento y le dije, bueno, ¿y cuál es tu perspectiva? Y me dijo, no, mira, yo te pago 500.000 pesos al mes y tú me haces de director administrativo. Y la pensión de los niños en el colegio en esa época valía 700 cada uno. Entonces, No era negocio. no era negocio para mí. Pero me pareció que él tenía mucha energía, mucha capacidad y que estaba muy convencido de que lo que él hacía iba a funcionar y servía. Él me buscó porque yo era miembro de los programas de 12 Pasos y él estaba desarrollando un proyecto también que era el colectivo y tenía una metodología de trabajo para las adicciones. Entonces yo esa noche le conté a mi mamá me escuchó, ¿cierto? Porque yo tuve que volver a ir a la casa de mi madre a vivir durante ese año. Cuando lo perdiste todo. Sí, ella me dijo, el año es viviendo conmigo. O sea, yo aquí soy su polo a tierra. Entonces, cuando ella me escuchó la historia, nos fuimos a dormir. Y al otro día, cuando yo salí por la puerta del cuarto, eran las 6 de la mañana, yo me levanto toda la vida muy temprano, mi mamá estaba parada en la puerta y me dijo, ¿y qué pensó? Entonces le dije, no, yo creo que va a tocar comprar los pollos porque para hacer eso de Fren posible, toca hacer muchas cosas. Y me dijo, ¿qué toca hacer? Le dije, pues la plata no hay problema porque la tengo, ¿cierto? Pero yo pienso que lo que se necesita hacer es montar un internado de raca mandaca donde la gente pueda recibir un tratamiento con todos los juguetes como el que yo no había recibido. ¿Sí? Claro que a mí yo estoy aquí hoy gracias a esas personas que me ayudaron, sin duda, pero pues técnicamente, dijéramos, no era muy bien dotado. Y yo creo que él tiene idea de cómo se puede hacer eso, pero necesitaríamos un lugar para hacerlo. Nosotros teníamos una finca entre Faca y El Rosal, una casa de campo muy linda, y mi mamá me dijo, pues coja la finca. Y yo le dije, ¿cómo? Me dijo, claro, yo allá solo voy una vez cada 15 días, y eso ahí está desocupado. Y si eso le va a ayudar a usted a hacer algo por su vida, pues hágalo, tome la finca. Yo le dije, ¿en serio? Me dijo, claro. Y me dijo mamá unas palabras que mamá todavía sigue estando muy presente en mí. Llegó y me dijo, ¿qué es más importante en la vida, expresar pollos o salvar almas? Imagínate. Yo le dije, mamá, por Dios, claro. Y me dijo, sí, hágale, métase en eso. Usted es muy bueno con la gente, vaya, haga eso. Y me fui donde Fren y le dije que si podía ir conmigo, nos montamos en el carro y lo llevé a la finca y le dije, en este sitio vamos a montar el centro de intervenciones de adicciones más importante de Latinoamérica. Usted va a desarrollar el programa y yo voy a administrar el negocio. Y yo le voy a ayudar con toda mi capacidad a que eso sea exitoso. Y ahí echó a andarse el colectivo. Y para las personas que no conozcan, ¿qué es el colectivo? El colectivo aquí y ahora es una institución que tiene como 3 brazos, dijéramos. Uno es un programa de intervención para adultos y para jóvenes estructurado, basado en la logoterapia, que trabaja con mucha fuerza la personalidad. Para mí es un modelo muy importante. Hay otros modelos aquí
que utilizan otras metodologías. Está el de Proyecto de Vida de Merizalde, que lo conozco a él muy bien. Hay otras instituciones, está Génesis, hay otra cantidad de modelos y de maneras de observar, pero el colectivo tiene su manera propia. Creo que es la metodología más estructurada para trabajar adicciones que existe en el planeta, porque yo traigo gente de todas partes del mundo y la mando para allá. Y tiene muy buenos índices de resultado, porque trabajan muy bien la personalidad y el tema de construcción de valor, significado y sentido en la vida, que es lo que finalmente determina la adicción, porque la adicción como problemática es una restricción de la libertad humana. Y en la logoterapia se trabaja mucho que te vuelvas libre y responsable. Entonces, dijéramos que eso es el trabajo que hace el colectivo, dijéramos hoy en día en términos de intervención. Y hay otras dos cositas que se fueron desarrollando en el camino y que se echaron a andar, que hoy en día tienen compañías propias, que es la formación en logoterapia y análisis existencial y los programas de prevención, ¿no? Yo creo que el colectivo hace prevención en Colombia para retardar la edad de inicio del consumo de alcohol y de cigarrillo con el programa que muchos vivieron, no sé si todavía esté funcionando, que es Consentidos, y eso es una creación de ese modelo. Y el colectivo es una organización donde han participado cantidades de personas, han dejado lo que hoy en día se construye y lo lidera pues Efren, ¿no? No sé hoy en día cómo esté organizada la cosa. Lo mío como en Toto estuvo hecho y quedó la dicha de poder ver las tiendas y ver la gente y escuchar todavía tener la amistad de Natán. El colectivo ahí está, espero que sigan adelante y sigan, pero mi mente es un poco como, ¿qué decirlo? Cuando todo agarra forma y se ve como estructurado, yo tengo que salir para otro lado. Entonces salí del colectivo por la muerte de mi madre. Cuando mi mamá murió, yo sentí que lo mío ahí ya estaba cerrado, hecho, y sentí la necesidad de continuar. Eh, la gente o los humanos tenemos esta naturaleza de afiliarnos a las cosas y sentirlas que todas son como palabra de Dios. Y yo soy un poco ajeno y lejano a eso. Entonces me puse a estudiar budismo, yoga, me puse a ver desde lo médico qué aportación podíamos tener en tema de adicciones y construí un modelo de desarrollo humano que llamo el encuentro vital. Lo estuve implementado como una inmersión en Armenia durante 3 años, pero muchas personas, y lo que hacíamos era una inmersión para que la persona se encuentre con su vida, con lo que significa eso que nosotros conocemos como nuestra propia experiencia, que tiene una construcción que ontológicamente es una dimensión biológica, una psicológica y una existencial o espiritual, dijéramos. Entonces, ¿cómo vivo yo eso? Porque si en la vida no te conectas con lo que tienes para vivirla, es como si no hubieras venido. Y creemos que el quehacer que está afuera es la vida. Y eso es para ser parte de un sistema que hemos construido para vivir nuestra experiencia. Pero la vida trasciende eso. Entonces lo que ayudo ahora y en la psicoterapia breve que he construido se llama la del encuentro vital, que es un despliegue de la autoconciencia reflexiva, un lugar donde tú te puedas ver, te puedas comprender para que aprendas a regularte y a transformarte en quien decidas ser, ¿cierto? Y eso es lo que he venido haciendo y he atendido miles de personas que cada persona que conozco es una dicha y una fortuna tremenda, ¿no? Ahora la vida me puso esta nueva experiencia del accidente que tuve en la patineta, ¿no? Que la tenía únicamente para cruzar 10 cuadras y pasar las 100 y terminó siendo pues el vehículo de una tragedia que es la que estoy viviendo en este momento, pero me está enseñando también mucho sobre mí. De todo hay que aprender. No sé si es un resumen muy largo, muy corto. No, yo estoy feliz, Jaime. Entonces déjame, tú, bueno, queda clarísimo que eres un hombre inquieto, trabajador. Entonces, bueno, primero con el negocio de tu mamá, luego con esto de Toto, de Fila, con este como mentor tuyo.
Luego pues ahí tocas fondo. Sí, vienen trabajos que me generan también mucho estrés, mucha tensión, y en esos 3, 4 años me rompo, Te me rompes. voy rompiendo poco a poco. Así es, me voy ensimismando, interiorizando. Yo siempre he sido una persona extrovertida, dada a la gente, pero me fui yendo hacia adentro, hacia el interior, y me fui rompiendo, ¿no? Me fui destrozando. Y entiendo, bueno, de tu trayecto montas colectivo aquí ahora con Efren, además siendo muy... El colectivo ya existía, es el proyecto de Efrén Martínez, Ok, pero pues cuando yo llegué eso estaba mal. ok. ¿Sí? No en términos técnicos, porque él manejaba su discurso muy bien, pero como organización, Administrativo, administrativos, financieros, tenían unas deudas fiscales, tenían la contabilidad, el que la llevaba nunca la llevó. Esto era un circo romano, porque pues Efren era un chico, además era psicólogo y nunca había sido empresario. claro, Entonces, pues yo organicé el negocio. ok. ¿Sí? Y aporté en lo otro lo que pude, ¿no? Porque yo venía de la metodología de los programas de 12 pasos, tenía un conocimiento y ayudaba a gente sentado en un sofá apadrinándolo, ¿cierto? O sea, yo estuve sentado en los grupos de Narcóticos Anónimos 2 años, ¿sí? Me decían el patrón. Organicé el grupo, le hice un tablero y puse la vaina a funcionar. Ok. Como todo, yo todo quiero organizarlo y ponerlo a funcionar. Y déjame, que es que me quiero ahí hacerte una pregunta. Cuando te vas a Armenia, vives en Armenia y cuando dices un inmersivo es que las personas se quedaban a dormir en un lugar y en un número de días tú hacías esa inmersión que tenía un principio y un fin y las personas salían. Sí, eso lo voy a instrumentalizar, lo estoy haciendo en este momento para poder montar un taller que haga exactamente eso y para hacerlo más grupal. Pero venía gente de todas partes del mundo y se quedaban conmigo una semana. En Armenia, en tu En casa. Armenia, en mi casa. Yo allá tenía una casa espectacular, ¿cierto? Tenía un jacuzzi muy bien montado y yo hacía un tema de nutrición, de respiración, de meditación, de diagnóstico de la personalidad y de desarrollo de los recursos para la vida espiritual, entendiéndolos como la autoconciencia reflexiva y todos los de la autotrascendencia del ser, ¿no? Cómo vives tu afectación, cómo vives tu construcción de valor, de significado y sentido en la vida y qué tan desarrollada está tu capacidad de diferenciación, qué es lo que te permite en la vida vivir en el amor, ¿no? El amor es, pues lo tenemos muy como en un concepto muy romántico, Muy sí, cliché. muy cliché, Sí. pero el amor es un recurso poderosísimo, ¿no? Porque el amor para la mente, le dice, deje de calificar y solo deje lo que aparece a la conciencia. Entonces, cuando amas, dejas que el otro sea quien es él, no quien tú pretendes que él sea. Una cosa es querer, ¿cierto? Yo te quiero es como cuando entras a la tienda y dices, yo quiero esa camisa. Yo te quiero es tú debes estar conmigo, es poseer, es posesivo. El amor no es así. El amor deja ser al otro en la naturaleza que tiene y lo deja ir sin ningún problema. Y amar es muy complicado y es un recurso que te ayuda a vivir mucho mejor. Vivir en el amor es fantástico, ¿sí? Porque las cosas aparecen en la conciencia y te maravillas con ellas. No tienes que juzgarlas. La mente es muy juiciosa. Mira, y en tu historia, sin duda queda que tu mamá Todo. es todo. Y me haces pensar en el amor, como que quizás ella a su manera te enseñó esto que estás diciendo, el Todo lo que dejar yo ser. soy, ¿sí? Tiene que ver con ella. Yo todavía tengo diálogos con mi madre. Es muy importante en mi vida. Cuando ella murió, fue la primera vez, la primera y única vez que yo sentí que si algo me pasaba, nadie iba a ir por mí a rescatarme. Mm. Mamá era todo, era una persona genial, genial. O sea, la gente la quería muchísimo, una persona muy generosa, muy capaz. Mamá arrancó de ceros, haciendo de secretaria en el Banco Sudameris, pasó a Sicolac en Y ella llegó Nestlé. aquí ¿a qué edad? No, mi mamá nació en Colombia, Ah, tu mamá pero nace en sí, Colombia. pero mi abuelo era italiano. Y ella
dijéramos que se hizo solita en la vida, o sea, en su vida profesional y efectiva, porque mi papá pues era un hijo de papi y mami, pero el hijo de papi y mami se murió rapidito y hasta luego es que te vi, o sea, ahí quedamos nosotros en las manos de mi mamá, ¿no? Y mi mamá llegó a tener un negocio que tenía 200 personas y era una vieja pilísima y hizo una economía muy buena y nos dio todo a nosotros para ser las personas que somos, ¿no? Mi mamá era una vieja genial. Pero mira, yo tuve un tío, el hermano de ella, que fue un personaje muy importante en la vida del país, porque tal vez es el ingeniero de petróleos que más lejos ha llegado en Colombia porque fue presidente de una compañía multinacional de petróleos, de la Shell en el mundo. O sea, fue un personaje muy importante. Y mi mamá lo tenía a él siempre puesto allá como el top. Y conversando con él hace un tiempo, porque cuando tuve el problema todo el mundo se desapareció. Hubo gente que se cruzó de andén para no saludarme, así como te lo estoy contando. Pero hubo personas que siempre estuvieron conmigo, siempre. Llámese Jonathan Bursin, de Toto, me llamaba al lugar y me decía, usted es un berraco, usted tiene que salir adelante, yo sé que usted de qué está hecho porque yo lo conozco. ¿Sí? Llámese ese tío Camilo, ¿cierto? Y este hombre, un día yo estaba diciéndole esto sobre mi madre, cómo era importante ella para mí, y le dije, si yo lograra ser la mitad de lo que ella fue, yo me daría por bien servido. Esa es la idea que yo tengo de mi mamá. Y él se volteó y me dijo, ¿usted es que es pendejo o qué? ¿Usted no se ha dado cuenta de lo que usted ha hecho en la vida? Usted ya sobrepasó la historia de su mamá lejos. Le dije, no me diga eso. Y me dijo, pues claro, Jaime, ¿sí? Usted es una persona que también es tan valiosa como su mamá. Lejos, 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 ¿cierto? Hoy lo siento en mis hijos, en mis pacientes, ¿no? En las historias que acompaño, en el calor que siento en esas historias. Es muy lindo. Este trabajo es hermoso, ¿no? Escuchar la historia de la gente y hacerse parte de la vida de ellos es un regalo que volvería a rodarme 30 veces solo por tener un segundo en este lugar que la vida me ha permitido estar, ¿cierto? Ser parte de la vida de la gente y de sus historias es una cosa increíble. Y ahí me llega a decirte que quizás ahí es cuando, no sé, te lo quiero preguntar, resignificaste tu adicción porque quizás fue el vehículo lo que te llevó a hacer lo que haces hoy. Claro, es que la adicción no es una condición del ser, ¿cierto? Yo ahí peleo un poco con los grupos cuando dicen es que soy adicto. Yo no creo que eso sea una condición del ser. Tiene que ver con una situación y una restricción de lo humano poderosa, sin duda. Pero yo no creo que sea una condición del ser. Es algo que le pasa a uno, ¿cierto? Y que se trasciende y que se puede avanzar sobre eso lejos, lejos. Sí, es una enfermedad, sin duda, porque tiene todas las características de una enfermedad. Muy complicada, pues claro, porque deconstruye toda la estructura ontológica del ser humano. Es decir, está involucrada en el cuerpo, ¿cierto? Porque hay compulsión biológica y te atrapa el cuerpo. Está atravesada también por la naturaleza de la mente humana. La personalidad se deconstruye tremendamente y es una restricción de la libertad que tiene que ver con una característica de la vida espiritual del ser humano. Cuando se hacen estudios en relación al consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas en relación a la construcción de significado y sentido en la vida, siempre los resultados son inversos. A mayor sentido de vida, menor consumo de alcohol y de drogas, ¿cierto? Entonces una persona que sabe qué es lo que quiere, sabe qué le da valor a su vida y construye mucho significado en la misma, pues no se droga. ¿Por qué? Porque no necesita eso para nada. Además, las drogas son una trampa muy, muy, muy tonta, ¿no? Muy, muy torpe. Son un gran negocio, eso es todo, pero es una trampa torpe porque ni siquiera lo que produce el efecto es la droga. La droga es la precursora del efecto. Imagínate eso. Es decir, la experiencia que se construye en el cerebro químicamente
Son tus químicos. Son tus químicos. Claro. Entonces, la única es que no aprendes cómo hacerlo. Por eso tantos hippies de los 60 se fueron allá a los ashram en la India a meditar. Claro. Entonces yo después vine conociendo, tuve una práctica de yoga juiciosa y tengo un amigo que se ha vuelto experto en el budismo y entonces con él hemos hablado también mucho sobre cómo ve el budismo la naturaleza del humano, cómo es la construcción de la mente y cómo el sufrimiento humano produce esta experiencia tan singular. Entonces, una vez te conectas contigo y sabes cómo funcionas y sabes y te permites la afectación que te produce la vida, no huyes de ella, sino que te inundas en ella y aprendes de eso, pues tu vida se transforma, ¿cierto? Entonces yo ya no necesito drogarme para nada, ¿cierto? Y ahí me asalta una pregunta, porque tu historia, tienes una mamá muy amorosa, o sea, se nota una mujer italiana, fuerte, bien parada, pero muy presente, muy amorosa, un hermano que no has hablado mucho de él, pero por una relación con tu hermano, inteligente, estabas en los scouts, te iba bien. Desde tu lectura, que uno, lo que tú decías, tú desde afuera lo tenías todo, o sea, que entre comillas que es todo, pero ¿por qué crees tú o qué has aprendido en tu camino que a ti te entra este vacío existencial a través del cual llegas a la adicción si por fuera se... Yo creo que estructuralmente por mi personalidad. La personalidad te da una naturaleza de relacionamiento con la vida y con el mundo. Y te pone a trabajar para ella. Yo me hice un poco esclavo de eso. Perdí presencia en el mundo. Para mí eso es fundamental, ser presente. ¿Cierto? A ver, profundiza un poquito más en eso. Sí, para lo que nos escuchen, que cuando escuchen y digan, perdí presencia. Todas las estructuras de pensamiento tienen una herida existencial que las modula, que las mueve. Cuando tú hablas del narcisismo es el poder. Punto. ¿Quién es el narciso? El que puede. Él siente que puede y todo lo puede, ¿cierto? O sea, hay una herida existencial que te va moviendo, o tienes varias, no quiere decir que haya solo una, pero hay una naturaleza psíquica que es la relación que tú has construido de leer la vida y el mundo, ¿cierto? Que te domina, ¿cierto? Y eso te modula en cómo te relacionas con la vida y con el mundo. Y si eso se vuelve dueño de ti, te esclaviza. Okay. ¿Sí? Okay. Yo era esclavo de mi deseo, punto. De lo que la mente me estaba pidiendo y no podía salirme de ahí porque no entendía qué era lo que estaba pasando, ¿cierto? La ansiedad se me empezó a ir al techo, después empecé a regular la ansiedad de una manera y después terminé adicto a eso. Claro. Eso no, el problema no son las drogas, ese no es el problema no es el alcohol, el problema no es la droga, el problema es la persona. Y en tu proceso de rehabilitación, ¿hay algún momento que tú te acuerdes, un atisbo de discernimiento de que entendiste esta herida? Porque tú me cuentas que cuando ya pides ayuda y dices que ese primer mes fue muy duro, ¿en qué momento de tu rehabilitación? Seguramente fueron muchos, pero si yo te dijera uno, que tú dijeras, pucha, aquí yo entendí. Wow, yo creo que fueron muchos momentos. Yo creo que ha sido un camino, como un continuum, de ir descubriendo cosas y aprendiendo cosas sobre mí. Tú sabes, a nosotros nos educan para la vida, pero no nos educan para ser personas en términos de saber quiénes somos y qué necesitamos para la vida y qué le podemos dar al mundo, sino nos educan para el oficio que la sociedad nos ha presentado, ¿cierto? Y no nos enseñan cómo estamos construidos y quiénes somos. El mayor regalo ha sido ese descubrimiento que he ido teniendo sobre mí, sobre cómo funciona la mente humana y cómo funciona la mía. Coger de la mano la loca de la casa es increíble, ¿no? No hacerse esclavo de ella, ¿cierto? Y sobre todo descubrir la naturaleza espiritual y los recursos y desplegarlos y hacerse dueño de ellos. O sea, a mí nunca me dijeron que era la autoconciencia reflexiva. Yo nunca supe qué era eso.
A mí me enseñaron cálculo, era buenísimo en la universidad, estudié, me saqué diplomas en cuántas carreras. Yo soy de administrador de empresas, psicólogo, tengo título en análisis de sistemas, posgraduado en logoterapia, análisis existencial, tengo una maestría en psicología clínica. Yo he tenido mucho conocimiento, pero eso no, ¿sí? Eso no tiene nada que ver, eso es un tema de los procesos de la mente y la habilidad que tiene mi cerebro para construir, desarrollar conocimiento, pero eso no hace la persona que yo soy. Y me he podido conectar con eso, ¿sí? Yo ya sé con qué me afecto y me lo permito. Y cuando me inunda, respiro, ¿sí? No salgo corriendo a huir de eso, no. Ya sé que no me voy a morir. Y aprendo de las señales que eso me da, ¿cierto? La gente siente miedo, ¿sí? Y le dan ataques de pánico y se pone ansiosa. Pero no se pregunta qué es aquello de su mundo de valor que él siente que va a perder para salir a cuidarlo. El mío es un recurso, ¿sí? La gente interpreta experiencias como yo, la de presencia, ¿cierto? Yo siempre fui un ser que necesitó presencia, necesito estar presente. En la medida en que fui sintiendo que mi presencia se fue perdiendo, me fui fracturando, ¿ves? Porque yo soy un ser que siempre ha sido presente, pero no necesito, ya está en mí. ¿Sí me explico? Claro. Entonces yo sufría por esa falta de presencia. Entonces, ¿qué quería? Pues todo lo que no es sano para poder llamar la atención. Vaya que llamé la atención. ¿O no? ¿Cierto? Vaya que llamé la atención. Si tú pudieras viajar en el tiempo. Oh my God. Y volverte a encontrar a este Jaime en el punto álgido de su adicción. No sé si eras ahí scout, estabas en el grupo scout o no. Un poquito antes de tocar fondo, si pudieras viajar en el tiempo y coger a ese Jaime, ¿qué le dirías? Hazte cargo de ti. Yo creo que ese es el mandato existencial. Hazte cargo de ti. Los seres humanos tenemos todo lo que necesitamos para la vida, a menos que vengas al mundo con una incapacidad. Pero todos tenemos lo que necesitamos para vivir, para la vida. El cuento es que no lo desplegamos. Nos restringimos por cuenta de lo que nos va pasando en la vida. Y hay que hacerse cargo de uno. Uno tiene que hacerse cargo de uno. Esa es la responsabilidad existencial. Yo huí de hacerme cargo de mí. Porque estaba lleno de miedo, no sabía, no podía pedir ayuda. Yo pensaba que ¿quién me iba a ayudar si yo era el que ayudaba a todo el mundo? ¿Quién me iba a ayudar a mí? Hazte cargo de ti. ¿Sí? Esa es la garantía de lo que mi mamá me enseñó en la vida, que alguna vez se me perdió. Ella me enseñó a hacerme cargo de mí. Mi mamá nunca me tendió la cama. Mi mamá nunca me guardó las cosas. Mi mamá nunca me hizo nada de eso porque no podía estar tan ocupada, ¿cierto? Y yo aprendí a hacerme cargo de mí. Cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos y a estudiar allá, yo me hacía cargo de todo lo que me tocaba hacerme cargo. No necesitaba a nadie que me hiciera nada. Y hoy en día, esta experiencia del accidente me ha quitado la posibilidad de hacerme cargo de mí y de depender de la maravillosa compañera con la que cuento hoy en día, que lleva 25 años conmigo, ¿cierto? Acompañándome en este recorrido. Y ella me ha suplido el no poder hacerme cargo de mí. Pero es lo más duro, ¿no? La impotencia es una cosa tenaz, ¿cierto? Pero no hay nada más maravilloso que abrir la puerta de la vida, de la casa, cuando tú sales y saber que tú puedes hacerte cargo de ti. ¿Cierto? ¿Cómo te encuentran? Tú contabas que los pacientes te llegan por referidos, pero si alguien te escucha y dice... Pero si alguien te escucha y dice, ay, yo quiero conversar con Jaime Villaveses. Yo creo que aparezco por ahí en Google en alguna parte.
Sí, Jaime Villa, a veces seguro, y ahora con el parche no me van a reconocer. Espero que esto se solucione pronto también. Creo que es una cosa medio temporal para que mi otro ojito no sufra tanto. Pero me pueden encontrar y creo que estoy por ahí en las redes en algún lugar. Tengo una paginita que estoy ahí medio haciendo, yo soy burrísimo para eso, que se llama El Encuentro Vital, que es mi proyecto. Así como Toto es para Naltán, como para Efrén puede ser el colectivo, para mí es el Encuentro Vital. Y tengo ahí una página en Instagram que se llama Encuentro Vital. No sé si la página diga dónde encontrarme a mí, Bueno, no tengo ni si idea. no te encontrarán, porque Me yo siempre encontrarán. creo que uno encuentra Te pueden cuando llamar a busca, ti. me pueden llamar a mí. Último mensaje, Jaime, cuando alguien te escuche, porque yo siempre digo que a veces uno dice, no, hombre, yo no caí en las drogas, yo no soy adicto, pero yo siempre digo que todos somos adictos a algo. ¿Qué mensaje le dejarías a alguien que te escuche? Yo creo que el mensaje sería que se den la oportunidad de regalarse el tiempo para encontrarse vitalmente con ellos mismos, que le dediquen tiempo al despliegue y el desarrollo de su naturaleza espiritual. Y cuando hablo de espiritual, hablo de los recursos que lo hacen a uno específicamente humano. No estoy hablando de religión. El que lo encuentre a través de la religión, fantástico, magnífico. No importa la metodología que utilices, pero que se conozcan a sí mismos en los recursos y lo que tienen para poder vivir esto que se llama la vida, ¿sí? La vida no está afuera, la vida está dentro. Y existir significa, exit quiere decir salir. Existir quiere decir yo salgo. Y si no sabes quién eres, ¿cómo sabes qué es lo que sale? O sea que hay que poderse reconocer en qué es lo existente. ¿Cuál es tu ser? ¿Cuál es tu naturaleza? Y hay que dedicarle un poquito de tiempo a eso, ¿cierto? O sea que pueden venir y hacemos el encuentro vital. Ahora voy a tratar de montarlo un poquitico más instrumentalizado para poderlo regalar a la humanidad, a la vida, a los que les sirvan, ¿cierto? Y nada, que sean felices. La felicidad no es el placer, la felicidad es la realización y la construcción de valor en la vida, de un mundo muy valioso. Entonces, que no se le olviden a las personas que hay que abrazar, que hay que salir a construir y realizar valor en todo lo que hagan. Si no es valioso, ¿para qué lo hacen? ¿Sí? Que se conecten con eso, ¿no? Con el bien y con el mal desde la naturaleza existencial, no desde la ética, sino desde la construcción de la vida. El que no construye cosas, el que no prevalece y hace que la vida, ¿sí?, se dé, pues creo que está en el mal. Por eso los discursos destructivos, ¿sí?, los dan personas malas. El que no construye, el que destruye, es una persona que está haciendo el mal. La vida, ¿sí?, el bien está en la construcción de la vida, que es el valor más elevado de la existencia humana. La vida sin la vida no hay existencia. Es el valor supremo de la existencia humana. Entonces hay que ser constructivo para la vida. Si las cosas no son constructivas, ¿para qué las haces? No tiene ningún sentido. Que todo sea para construir. Que todo sea para construir. Sí, que todo sea para construir. Así es. Pues ya tienes a una persona que se va a anotar en Encuentro Vital para aprender de ti. Jaime, querido, gracias. Disfrutaría mucho de escuchar también tu historia y de acompañarte en ese viaje de conectarte con ella. Bueno, vamos a ver qué sale de esta conversación. Uno Pero nunca sabe. Por supuesto, claro que sí. Somos es una producción independiente hecha con mucho corazón. Puedes encontrarme en Instagram como María Ortiz Van. Gracias por escuchar. Espero encontrarnos en el próximo episodio. Esto es Somos.